Las conozco, ella quiere ver mi cara de sufrimiento y la verdad es que, ay, no saben, no quiero. No quiero hacerlo, me va a doler. Hola amigos de YouTube, yo soy Cari del canal YouTube Cari Contigo y quiero comentarles que bueno, desafortunadamente ando un poquito mal de salud porque bueno, como mis seguidores fieles del canal saben, me resultamos positivos en COVID. En realidad la onda estuvo así, el pasado fin de semana, bueno, la otra semana el día miércoles yo me fui a vacunar para precisamente evitar la enfermedad, iba por mi segunda dosis que fue AstraZeneca. Entonces me vacuné, la verdad es que no tuve síntomas, me tomé un paracetamol y todo pasó muy ligero, muy tranquilo a comparación de la primera vez, la verdad la primera vacuna fue terrible, mis huesos me dolían, bueno, me puse muy mal. Tenía yo mucho miedo y se los comenté en el canal, pero no, en esta vacuna, pues no, fue muy leve, no sentí gran cosa. Entonces, pues uno se confía y piensas que ya estás vacunado y que puedes hacer lo que te pega la gana, pero eso no es verdad. El fin de semana salimos, nos ocurrió ir a un pueblito por allá por Pachuca, había mucho calor, hacía aire frío y mucho calor, o sea, el calor era intenso, pero el aire era muy fresco, porque bueno, hacia allá había muchos arbolitos y no sé, hay como naturaleza que hay un aire fresco, pero había unas zonas desoladas donde pegaba el sol terrible. Y bueno, yo desde que bajé del carro empecé a sentir como muy inflamados mis órganos en la parte del estómago, del vientre bajo. Empecé a sentirme muy inflamada y cuando caminaba me dolía incluso. Pero bueno, pues yo pensé que era algo de mujeres, ya ven que ni nos pasa. Entonces pasó el día y empecé a sentir como calor, como dolor de cabeza en la tarde. Llegamos a mi casa, que es su casa. Bueno, ahorita no porque estamos todos enfermitos. Entonces, esto fue el día domingo. Everardo ya venía de días antes. El día miércoles que él vino a acompañarme a la vacuna, él ya venía como que un poco enfermito y empezó a toser sin precaución. Entonces, me imagino que él ya traía la enfermedad, no lo sé, porque yo el día de la vacuna no tuve reacción. El punto es que como ya al llegado el domingo él ya se sentía más mal, pues el día lunes fue a hacerse la prueba de COVID. En donde nosotros vivimos en el estado, vivimos en Tecámac, aquí no la hacen la prueba de COVID gratis, hay que pagar. Pero bueno, él, su familia vive allá por Nesa y se fue a Nesa, Ciudad Nezahualcóyotl, y allá en la delegación pues hacen la prueba de COVID sin ningún costo, así que pues pasó a hacérsela. Le hicieron la prueba esa que le meten el cotonete, dice él que lo sintió hasta el cerebro, pero bueno, no lo merecemos por irresponsables. Entonces, resultó positivo. Esta es la hojita que le da, donde dice positivo. Positivo el virus y bueno, posteriormente lo enumeran, le ponen un número, por ahí les voy a poner la foto. Es el jugador 181 eliminado. Bueno, todavía no, aquí anda dando lata, la verdad. Y le mandaron una receta con sus medicamentos. Que obviamente estas recetas no se pueden copiar, sino que cada quien tiene que ir por su propia receta porque las dosis son diferentes para cada persona dependiendo la edad, dependiendo el peso, los síntomas, etcétera. Los doctores toman ciertas referencias de cada paciente, así que no es bueno autorrecetarse en esta enfermedad. Por favor, no lo hagan. Acudan a estos centros especializados o con un doctor especializado. A él le dijeron que probablemente todos estábamos contagiados en casa. La casa es pequeña y la verdad es que sí tenemos el contacto muy pegadito. Entonces llamamos a la línea de emergencia que es 911 aquí en México. Y bueno, de ahí nos van orientando, nos pasan otro número y así números de teléfonos hasta que llegas con el indicado. Te hacen preguntas, te toman tu registro, te dicen si te sientes demasiado mal como para mandar una ambulancia. En casa no fue el caso, pero bueno, quedamos registrados como pacientes COVID, todos en casa, incluyendo mi bebé de 3 años, que es el que ha estado un poquito más resistente a la medicina, aún está, sube y baja su temperatura.
Pero bueno, seguimos, ya estamos en tratamiento, nos está medicando un especialista, un doctor neumólogo, sí es neumólogo, ¿verdad? Neumólogo, que bueno, este es el especialista en vías respiratorias y bueno, pues sí subimos y bajamos un ratito estamos bien, otro rato, casi por las noches es cuando como que decae el cuerpo, quizá porque pues estamos tratando de estar en vida activa aquí dentro de nuestro hogar, no salimos, la verdad es que compramos, bueno, Everardo trajo un montón de sanitizante para estar sanitizando la casa y las cosas que entran y salen de la casa, obviamente para cuidar a la gente que también tiene que tener contacto con nosotros en el aspecto de que, por ejemplo, llegó el agua, los garrafones de agua y pues tenemos que comprar insumos, pues ya el dinero pues ahí lo desinfectamos, se los damos todos empapados, pero pues también tratar de cuidar a la gente, ¿no? Para que comprar cubrebocas, bueno, todo el tiempo aquí dentro de la casa andamos así porque no a todos nos dio el mismo día y no sabemos exactamente qué día le dio a cada quien, entonces puede ser que alguno de nosotros sane más rápido y bueno, cuidando esos detalles. El punto aquí que quería yo compartirles es que hace tiempo, cuando empezó eso de que en los trabajos y todo iban a pedir las pruebas COVID, yo fui al centro de la Ciudad de México y en una farmacia, acá en el estado hay una farmacia que se llama, Salud Digna. Ahí estaban haciendo los exámenes para ver si tenías COVID y el costo tenía creo que 1,500, algo así. Entonces era caro todavía en ese tiempo cuando yo lo vi. Ahorita creo que ya es más económico porque bueno, conforme va habiendo demanda o no sé, bajan los costos, ustedes lo saben. Entonces, como yo fui a la farmacia, bueno, iba pasando en una calle del centro y vi una farmacia que decía pruebas COVID 100 pesos, pues yo dije, ¿100 pesos? Y me dio curiosidad y entré, pensé que había un doctor ahí que me iba a tomar muestras y así, pero no, lo que hacen ellos es vender estas pruebas, miren, ya está un poquito sucia de que la dejé por ahí botada, pero la compré porque dije, bueno, quizá pueda servir en algún momento. Esta es la prueba COVID que yo compré en 100 pesos, así viene y bueno, no la he abierto. La quise abrir con ustedes porque quiero ver qué tan efectivas pueden ser estas pruebas que son, ¿cómo se puede decir? Instantáneas. Es como una prueba de embarazo instantánea que podemos tener en casa. Trae este paquetito, no sé qué trae aquí. Vamos a ver qué trae dentro. Trae 2 paquetitos y trae un instructivo. En este instructivo, que viene en inglés, y que seguramente, a ver, vamos a ver si trae algo en español. Interpretación o resultados. La verdad es que viene todo en inglés, así que vamos a tener que descifrar. Vamos a tener que descifrar con dibujitos. Pero trae los dibujitos aquí especificados. Les digo que parece una prueba de embarazo. La verdad es que Suke ya se la hizo. Pero bueno, yo quiero hacerlo con ustedes. Aquí traen, miren, las especificaciones con dibujitos para que no nos atoremos en eso del inglés, porque pues yo no les sé el inglés. Kay y Everardo sí saben, pero bueno, ahorita yo estoy aquí con ustedes. Lo que entiendo es que hay que tomar una prueba de sangre y ponerla en un dispositivo como de embarazo. Así que vamos a abrir nuestros paquetitos. Aquí dice COVID-19, trae ahí especificaciones de lote y toda esa onda que deben de tener. Se pone al revés en la cámara, no sé si estén entendiendo. Y miren, bueno, esta es una cosita que cae que es para conservar que no se humedezca. Esta es nuestra prueba tipo embarazo, para quien ya conoce las pruebas tipo embarazo. Este es nuestro segundo sobre, vamos a abrirlo y vamos a ver qué trae. Trae esto que también es como una toallita de alcohol. Es como un papelito con alcohol, supongo que es para limpiar la zona donde vamos a extraer la sangre. Esto es como un goterito. Esta es una mamilita que no sé para qué sea. Ahorita lo averiguaré. Es un liquidito, Este es un líquido, ahorita yo creo que lo tenemos que aplicar. Y esto es lo que nos va a pinchar. Entonces, miren, estas son como las que usan para los enfermos de diabetes, creo.
Entonces, Kay, ¿nos puedes ayudar? Aquí sentarte enfrente de mí y decirme cómo se hace esto. Bueno, pues rápidamente ya Kay nos explicó, porque les digo que ella es la experta en inglés, por algo se fue a Canadá. Becada por la universidad, pero pues qué bueno, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es pinchar nuestro dedo con esta cosita, aquí así, como los diabéticos. Vamos a exprimir sangrita. La vamos a extraer con esta cosita que está atorada. Hay que cortarle, me imagino, la puntita. ¿Sí hay que cortarla? ¿O ya está? ¿Sí sale? Sí, sí. Ok. Y después lo vamos a poner aquí. Y hay que poner el líquido. Entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Para ver cómo nos va. Esto va a doler, así que... ¿En este? Así que si te vas, te lo agradezco. Es que saben que su Kay se queda aquí enfrente, pero se queda para burlarse de mí porque... Las conozco, ella quiere ver mi cara de sufrimiento y la verdad es que, ay, no saben, no quiero. No quiero hacerlo, me va a doler. Dios mío. No quiero. ¿Por qué vienes y me pones de nervios? Ay, no quiero. No, ¿duele? No quiero. Estoy como tú. No quiero. Ay, no quiero. No, es que para qué vienes a ponerme de nervios. Ven, apachurra tú, no quiero. ¿Cómo? Me va a doler. No quiero, no me veas de... No, no quiero. No quiero, no quiero. Alguien ayúdeme. ¿Duele? No quiero. Ay. Poquito. Y luego exprimo. Ay, no, ni siquiera le pasé la toallita con el alcohol. Y ni siquiera sale tanta sangre. ¡Qué barbaridad! Hay que exprimir bien, bien, bien. Ay, no saben qué. Primero voy a limpiar con alcohol y después voy a exprimir. Había que limpiar con alcohol, ¿no? Y después, no manches, y si pico otra vez. Sí, no pica otra vez. Solo tiene un solo piquete. Bueno, pues exprimir, ni modo. Hay que exprimir, exprimir, exprimir. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, sí sale. Si le exprimen y exprimen, sí sale. Ah, miren, sí sale. Un buen. Pensé que no. Vamos a exprimir más para que la prueba no diga que porque me faltó sangre. Ya en este paso ya no duele. La verdad es que sí dolió. El pelo no, fue más mi miedo. A ver si con esto es suficiente. ¿Con esto es suficiente o no? No sé, siento que es poquita. Vamos a exprimir más. Ya me gustó. Después de todo. Ahí está. Entonces vamos a poner en nuestra prueba aquí sangre. Esperen, ¿eh? No lloro. ¿Ya vieron? Ya cayó mi gota. Y ahora le pongo este liquidito. No, espera. Y la vamos a dejar aquí a que arroje el resultado. Lo que hace... Ay, a ver, les voy a enseñar. Está avanzando lo rojito, ¿ya vieron? Avanza, avanza, avanza el rojito, ¿ya vieron? Sigue avanzando. No sé qué quiere decir eso, si tengo mucho COVID o tengo poco COVID. Ya avanzó todo y ahora se detiene. Pues se ve una raya muy marcada.
¿Sí están viendo ustedes? Por favor, díganme que sí. Se ve una rayita muy marcada, roja. No sé cuánto tiempo haya que esperar. ¿Cuánto tiempo se tiene que esperar, Kay? ¿Mandé? No te escucho. Entonces vamos a esperar un ratito para ver si cambia o ese es nuestro resultado final. Bueno, ya han pasado 2 minutos y mi prueba quedó así. Quedó al final una rayita nada más roja. Y según lo que dice este papelito aquí, es el resultado es negativo. ¿Qué quiere decir? Que no compren estas pruebas porque no arrojan resultados reales. Bueno, a mí no me arrojó un resultado real esta prueba. Obviamente estamos bajo tratamiento médico, bajo revisión médica. Y obviamente el ficho sigue ahí, nosotros seguimos aquí con temperatura y con cosas, tos y bueno, algunos otros síntomas de la enfermedad. Entonces pues yo creo que lo mejor es que vayamos a un centro capacitado para podernos hacer estas pruebas, porque de repente pues sí, 100 pesos se me hizo muy barato, pero incluso les estoy comentando que por ejemplo ahí en la delegación de Ciudad Nezahualcóyotl no tiene ningún costo el hacerse la prueba COVID, para que ustedes tengan la certeza de que gente especializada las está tratando. Así que quería mostrarles nada más esto, porque a veces nos dejamos llevar pues obviamente por lo económico y por la novedad, ¿no? De que, ay, mira, ya hay pruebas COVID chinas, no sé de dónde venga esto. Pero bueno, a mí no me funcionó esta prueba. Estamos diagnosticados todos en casa con COVID-19 y mi pruebita dice que es negativa. Ayer Sukey, bueno, ella es la que estaba un poquito más malita ahorita con los síntomas de COVID. También había salido negativa, por eso es que me dio la curiosidad de decir, bueno, vamos a checarnos todos. Y usamos las pruebas y la verdad es que a todos nos salió negativo en estas pruebitas rápidas, por decirles así. Entonces, chicos, ese sería mi aportación el día de hoy, sería esta. Esto obviamente es mi testimonio. No sé si algunos de ustedes a lo mejor la haya hecho y le haya resultado, pero bueno, a mí no me resultó. Nosotros vamos a seguir en tratamiento, voy a seguir transmitiendo mis videos comúnmente. Este es un extra, pero seguiremos con cosmética natural. Quien quiera adquirir mis PDFs, por ahí está el teléfono. Estamos de oferta ahorita con el de leches de ducha. Les mando un beso, yo soy Cari, nos vemos en un próximo video. Gracias por sus oraciones, están llegando a casa. Besitos.